Los que van a homenajear a Franco no somos nosotros. Nosotros únicamente vamos a depositar una corona de laurel en la tumba de José Antonio Primo de Rivera, nada más, porque está allí enterrado. Hoy en Periodista Digital nos acompaña Jorge Garrido, vicesecretario general de Falange Española de las Jons. Bienvenido a Periodista Digital. Bien hallado. La primera pregunta surge en torno al caso que existe en la Audiencia Nacional contra el juez Garzón. Y la primera pregunta, ¿por qué no corrigieron el escrito de la acusación contra Garzón según lo que les pedía el juez Varela? Bueno, sí que lo corregimos. Lo que sucede es que el juez Varela emitió una providencia por la cual consideraba que lo habíamos presentado fuera de plazo. Según la interpretación del juez Varela, sí que presentamos fuera de plazo. En nuestra opinión lo presentamos 3 horas antes de que acabara el plazo, es decir, dentro del plazo. Pero eso es algo empírico, ¿no? Es decir, mirar la hora y decir, bueno, ¿están o no están dentro del plazo? No exactamente, porque el juez Varela lo que pretende es introducir un nuevo criterio a la hora de establecer los plazos, consistente en diferenciar entre los plazos legales y un plazo que graciosamente él ha dado y que por lo tanto cree que no debe aplicar la ley en ese aspecto, sino que es un criterio personal suyo, ¿no? El criterio con el que se nos excluye es arbitrario y va en contra del artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es aplicable también al proceso penal. ¿Son ustedes molestos para el juez Varela? Ese es el problema, entendemos. Es decir, el juez Varela no se esperaba, bueno, creo que nadie se esperaba en el Supremo que nosotros presentáramos la querella que presentamos, a pesar de que antes de Manos Limpias ya habíamos iniciado acciones en la Audiencia Nacional. Sí, efectivamente. Pero claro, no esperaban nuestra presencia. Nuestra presencia evidentemente era molesta y necesitaban algún tipo de excusa para eliminarnos del proceso. Aún no nos han eliminado del todo, pero en eso están. Porque un partido como el suyo, en las últimas elecciones generales al Congreso, con apenas 14.000 votantes, uno se pregunta cómo puede hacer frente a un proceso como de esas características en las que, para empezar, a una persona o un colectivo le piden una fianza de 6.000 euros. Sí, bueno, lo que hicimos, obviamente no podíamos afrontar la fianza de los 6.000 euros porque era un gasto extraordinario no previsto, digamos, en nuestros presupuestos. Lo que hicimos fue, por suscripción popular, pedir que la gente pues que quisiera colaborar en la caución que se nos pedía pudiera hacerlo. Y entiendo que reunieron ese dinero para poder presentarse. Sí, recibimos cientos y cientos de donativos de gente anónima y no anónima, que efectivamente estaba interesada en que pudiéramos seguir en la causa, y gracias a eso pudimos seguir. Una cosa, dicen mucho del Partido Popular, por ejemplo, a veces en tono peyorativo, que son herederos del franquismo. Y claro, esta pregunta yo tengo que hacerse a usted, si Falange Española de las Jons son herederos del franquismo. Rotundamente no. Es decir, en Falange Española de las Jons no hay nadie, por ejemplo, que haya sido ministro en la época de Franco. El Partido Popular sí. Entendemos que es complicado muchas veces establecer las diferenciaciones, porque hace falta saber bastante de historia para entender las diferencias entre lo que era la Falange y lo que era el franquismo, ¿no? Nosotros reivindicamos esa Falange que estuvo en contra del franquismo, esa Falange que representa a Manuel Hedilla, el segundo jefe nacional de la Falange, el sucesor de José Antonio, que fue encarcelado por Franco precisamente por oponerse al régimen de Franco, a Narciso Perales, a Ceferino Maestro, a tantos y tantos falangistas que incluso algunos fueron fusilados por el franquismo. Si ustedes defienden esa Falange previa a la guerra civil, que incluso se opuso, como dice, sí, a Franco y a la dictadura, ¿por qué se quejan de un juez que quiere criminalizar los crímenes, valga la redundancia, de la dictadura? Es que no nos querellamos por eso. Ese es uno de los principales puntos que siempre intento aclarar en todas las entrevistas que se me hacen. La querella no obedece a que el juez Baltasar Garzón tenga interés en investigar los crímenes del franquismo. Que se investiguen los crímenes del franquismo a mí me parece bien, siempre y cuando se aplique, por supuesto, el mismo criterio a todos los crímenes, también los de la Segunda República, también los comunistas, etcétera. Ese no es el problema. El primer problema estriba en que el juez Baltasar Garzón ordena al Ministerio de Interior que le facilite los datos de todos los dirigentes de Falange Española, sin distinguir la Falange de antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra. El Movimiento Nacional no distingue nada, y quiere los nombres de todos los dirigentes de Falange Española para encausarlos por crímenes contra la humanidad. Todos los dirigentes, según él, hasta el año 1951. De Falange Española. De Falange Española. O de lo que se constituyó en aquel momento como Fétit de las Jons, que fue Claro, ese es el problema, es que no distingue.
No distingue si es Fe de las Hons, si es la falange de cuando empieza la guerra, pero antes del decreto de Franco. Su partido, lo ha confesado varias veces, tiene que luchar contra un grave problema de imagen, ¿no? Porque se les vincula con actos violentos, racistas, xenófobos, incluso en actos en los que se ven sus símbolos o sus emblemas, pues están vinculados a este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar este grave problema? ¿O es que realmente dentro de su partido, evidentemente, hay personas que pues, son violentas, xenófobas y racistas? No, eso no es cierto. En nuestro partido no tiene cabida nadie con ideas racistas o xenófobas. No admitimos ningún tipo de violencia. En ningún acto nuestro jamás se verá nada de eso. ¿Qué sucede? Que se mezclan normalmente en grupos que utilizan nuestra simbología, nuestro nombre, incluso hay algunos legalizados, como la falange, que se denomina, o falange de tal, o tal, que están registrados con ese nombre, y que sí se comportan de esa manera. Claro, nosotros no. ¿Cómo luchar contra eso? Es muy difícil, evidentemente, pero lo que hacemos es no desaprovechar ninguna oportunidad para desmarcarnos de ellos. Para tratar de vencer el último de los tópicos, ¿ustedes son o no son los que van en noviembre todos los años al Valle de los Caídos a cantarlo a Franco? A Franco no. Nosotros, hay varios actos que se suelen hacer en el Valle de los Caídos que están diferenciados. Los que van a homenajear a Franco no somos nosotros. Nosotros únicamente vamos a depositar una corona de laurel en la tumba de José Antonio Primo de Rivera, nada más, porque está allí enterrado. ¿Les gusta la idea de que esté enterrado en el Valle de los Caídos? Con la simbología que tiene. Bueno, lo que no nos gusta es que esté enterrado allí Francisco Franco, que no fue un caído. Es el único que no debería estar allí. De hecho, él mismo pretendía ser enterrado en el Pardo. Lo que pasa es que fue el rey, su majestad el rey, el que se empeñó en que fuera enterrado en el Valle de los Caídos.